Ya, nosotros convocamos a la reunión desde el hospital, a los colegas, me trabé, perdón. No hay problema. Desde el hospital convocamos para organizar esta jornada justamente porque no solo vemos la ausencia de políticas con respecto a lo que es el uso problemático de las drogas, sino una falta de políticas en salud mental para niños y adolescentes en general. Digamos, porque la droga es un emergente de un montón de otras cuestiones que se entrelazan y que producen este tipo de manifestaciones que arrasan con la subjetividad. Como vos decís, no solo hay falta de política, sino falta de estadística, porque son las estadísticas las que permiten trazar un plan de acción. Desde el Ministerio responden que los datos están, pero que nadie los solicita a fines de procesarlos y a fines de llevar adelante políticas. Nosotros consideramos que es eminente, digamos, que se plantee, que se ponga en agenda, y estas jornadas tienen esa finalidad, ponerlo en la agenda pública y también manifestar que no se trata únicamente de centrar en lo individual, sino de poder pensarlo en contexto y desde la singularidad que está manifestando un niño con su sufrimiento. ¿Sí? Porque también nos interesa despegar esta imagen de lo que es la mirada del adolescente delincuente, ¿no? Esto que se inviste, digamos, de otras lecturas que tienen que ver más con perseguir, más que con poder pensar políticas de Estado que alojen, que modifiquen, que den posibilidades, oportunidades para otro tipo de vida. Florencia, este tipo de encuentros son sumamente importantes, por supuesto, para visibilizar la problemática y, como bien dicen ustedes, la falta de estadísticas, pero de contar con estos datos, ¿cómo se podría cambiar el contexto actual de Santa Fe? Bueno, no solo está muy buena la pregunta, porque no solo se trata de contar con los datos, sino también de poder contar con una posición y una lectura crítica desde la complejidad de cómo pensar y cómo abordar interministerialmente e intersectorialmente estas problemáticas. Porque la infancia no solo es una problemática de un ministerio en particular, ¿sí? Si bien la ley y el órgano de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social, implica la articulación entre todos los ministerios, ¿sí? Esto de poder pensar, bueno, desde cultura, desde deporte, sobre todo lo que es el noroeste, ¿no? En donde la marginalidad, la pobreza y el avance del narcotráfico ha hecho estragos. Es necesario que el Estado esté presente y actualmente estamos asistiendo a un retiro del Estado, un retiro del Estado de algunos ministerios y un avance, sobre todo lo que es más del orden de la presencia policial, pero desde una mirada que tiende más a la discriminación y a perseguir más que a alojar. Florencia, hablaste de que hacen falta estadísticas. ¿Estadísticas de qué situaciones en particular y cuáles son las que falta que brinde por parte, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que dice que las tiene pero que no se solicitan? ¿Cuáles son ellas? Estadísticas de cómo pensar, los datos concretos de qué sufren los niños, ¿no? De qué padecen, para poder pensar también una acción acorde a esto que está aconteciendo. Particularmente desde el grupo lo que venimos trabajando es la necesidad de visibilizar el doble mensaje, el doble discurso, ¿no? Porque se dice que hay que denunciar rápidamente situaciones de abuso y de maltrato, pero al momento de llegar a la denuncia y el después es en donde el Estado deja de brindar respuestas. Las instituciones que alojan a los niños son muy pocas y las condiciones son bastante precarias. Se vuelve a revictimizar al niño, se lo vuelve a enviar al hogar, del cual se lo tiene que sacar como medida preventiva. Entonces, los datos de abuso y maltrato, que son los casos que más nos llegan, tanto en los centros de salud como en los equipos socioeducativos, como en el hospital, que son las tres áreas que conformamos el grupo desde donde estamos pensando la problemática de infancia, la mayor casuística tiene que ver con abuso sexual y maltrato. Claro. ¿No? Y los estragos del narcotráfico, como les decía, que ha desmantelado las familias. Florencia, puntualmente queremos conocer este trabajo que desarrollan en los distintos barrios a través de los centros de salud y el área de salud en general. La pregunta va por el lado de que si notan que esta etapa tan importante de las personas como es la infancia pasa más rápido en determinados sectores de la ciudad y ya ingresan en la adolescencia de una manera más precoz. ¿Perciben esto? ¿Es real lo que se comenta en relación a este tema? Sí, lo percibimos y es real. En las clases, no por una cuestión de clases, sino de posibilidades.
en estos barrios más humildes nos encontramos con que de alguna manera se les arrebata la infancia, pensándolo como tiempo de construcción, de juego, de creatividad, y rápidamente entran en la lógica del consumo, ¿no? Sí, lo que vamos viendo es que cada vez baja más la edad de consumo. Antes había un ingreso que era a partir de la pubertad, ahora nos encontramos con casos que empezamos a trabajar con adolescentes que nos dicen que desde los 6, 7, 8 años ya habían tenido algún encuentro con la droga y desde ahí en adelante, ¿no? Y bueno, ahí se hace muy difícil cuando desde el Estado no contamos con instituciones desde donde poder brindar otra salida, ¿no? Digamos esto de decir, bueno, empezamos a trabajar, sostenemos una propuesta y después no tenemos instituciones, las instituciones muchas veces también los rechazan, entonces se hace muy difícil el trabajo sin una planificación, sin presupuesto, sin recursos. El trabajo de los colegas en los centros de salud, la verdad, es muy difícil estar trabajando a las 11 de la mañana y que se arme un tiroteo y que hay que entrar al centro de salud con las familias y los chiquitos, lo cual ustedes piensen en la necesidad de un chiquito de cierta estabilidad psíquica y armonía para aprender, para crecer. Bueno, eso todo el tiempo es como arrebatado. Y haciendo un trabajo muy artesanal, ¿no? Y también con muy poca disponibilidad de tiempo para lo que son las infancias y las adolescencias, porque los colegas que están en los centros de salud tienen que alojar las distintas demandas, ¿no? Y también ese es un aspecto importante porque hay una especificidad en lo que es el trabajo con niños y adolescentes, lo cual reclama que también, bueno, que el personal esté capacitado, que haya recursos, que haya materiales. No sé, Florencia, que a ver si coincidís conmigo, en el ámbito de la psicología, la cuestión y la problemática del consumo de sustancias es una cuestión fundamental. En este sentido, como psicóloga, no hace falta ese acceso, esa conexión entre los jóvenes en barrios que atraviesan situaciones vulnerables, tengan el acceso a un ámbito para analizarse, para conocerse y sobre todo para salir de esta problemática en específico. Sí, por supuesto que es necesario. Y, a ver, insisto, no es sin salud, salud tiene que estar, pero no es sin la articulación con los otros ministerios, porque es un trabajo en donde se hace necesario restituir el lazo social, ese lazo social que la droga corta, ¿no? En esto de el vacío y esa vuelta sobre sí mismo, ante la ausencia de un proyecto de vida, ¿no? Esto de la capacidad de soñar, de poder proyectarse. Entonces no es un trabajo sin esa articulación. Lo que nosotros enunciamos es la falta de articulación desde lo que es salud mental con los otros ministerios, que se haga un trabajo articulado, que se piense una política que de hecho no la hay. Y la omisión es una posición política, ¿no? Nosotros lo que detectamos es fuertemente la intencionalidad de que no se planifique en salud mental con respecto a infancias y adolescencias.